Bienvenidos, señores y señores, feliz día de la Iglesia Diocesana. Hemos asistido en la parroquia de Santa Ana a la celebración de la Santa Misa. Bueno, pues darle la enhorabuena a Thierry, al nuevo párroco de Santa Ana, responsable de la Pasju, que hace apenas una semana estuvo aquí también con nosotros en este programa hablando de ese futuro, de esa juventud y de esos niños y jóvenes y adolescentes que están haciendo también esa labor de llevar la voz de la Iglesia desde ese aspecto. Y bueno, pues para hablar de la labor de la Iglesia, pues hoy, como les decía al inicio, día de la Iglesia Diocesana, pues para hablar de eso, de la diócesis en dos aspectos importantes. El primero, la comunicación de la diócesis, y el segundo también el aspecto económico. Pues tengo aquí conmigo a dos personas responsables de esos dos aspectos. Primero, Vicente, ecónomo de la diócesis, muy buenos días. Buenos días. Y José María, responsable de comunicación de la diócesis, buenos días. Buenos días para todos, buenos días, Marcelino. Bueno, José María, Chema para los amigos. Chema. Así dice don Luis Ángel cada vez que hablamos, así que Chema. Chema, responsable de comunicación de la diócesis. Bueno, pues de diferentes aspectos, radio, también en televisión, a través de este nuestro programa y a través de todos estos folletos y también la revista de Iglesia en León. Estamos en Iglesia en León, leemos Iglesia en León también. Leemos Iglesia en León. Cuéntanos un poco, vamos a empezar hablando de ese aspecto, el aspecto de la comunicación de la labor de la diócesis. Bueno, pues estos días se proyecta de manera especial, la comunicación es en el día a día, la labor es diaria, ¿no?, que hacemos en el área de medios de comunicación de la diócesis. Especialmente y particularmente hoy día de la Iglesia Diocesana, pues tiene una proyección en una publicación especial que se hace con este motivo. Es el cuadernillo que llamamos Nuestra Iglesia. Es un cuadernillo que hoy ya va a estar disponible en todas las parroquias de la diócesis y es, pudiéramos decir, el eje central del Día de la Iglesia Diocesana. El Día de la Iglesia Diocesana es una convocatoria para toda la Iglesia particular de León, en todas las diócesis se hace, para destacar, poner en primer plano, realzar esa idea, la idea de pertenencia a una iglesia particular. La vivencia de la diócesis tiene lugar en un espacio concreto, en una porción del pueblo de Dios, así lo dice el Código de Derecho Canónico. Esa es la Iglesia Diocesana, la Iglesia Diocesana de León. Entonces, hoy se remarca este mensaje, se remarca esta realidad y se hace esta publicación, Nuestra Iglesia, en todas las parroquias hoy, junto a la habitual publicación quincenal de la diócesis, Iglesia en León, que también nos habla del Día de la Iglesia Diocesana. Pues hoy en todas las parroquias va a estar disponible este cuadernillo Nuestra Iglesia, que se edita con motivo del Día de la Iglesia Diocesana. Se celebra el segundo domingo de noviembre siempre esta convocatoria y ahí lo que nos encontramos es información detallada, se hace una rendición de cuentas, se hace realidad ese mandato que ahora está en primer plano de transparencia, y ahí se explica lo que es la diócesis desde distintos puntos de vista. Bueno, pues hoy toda la gente en sus parroquias puede hacerse con este cuadernillo Nuestra Iglesia y puede tener ahí información detallada. Por eso digo, está muy en relación con el trabajo que hacemos en el área de comunicación, porque ahí se informa, se detalla, se comunica muchas realidades de la Iglesia Diocesana de León. Sí, porque es muy importante esa labor de transparencia, como bien decías, o sea, que todo el mundo sepa, bueno, pues que la Iglesia es un ente abierto, es un ente en comunicación con la gente y que al final está realizando una labor social importantísima y son muchísimos los gastos que tiene que afrontar, como luego nos explicará Vicente, que tiene que afrontar para llevar precisamente esa labor, que es la labor de humanidad, la labor de ayudar a todo el mundo y también, como no, de mantener ese patrimonio tan importante que tiene. Claro, esas realidades que dices, Marcelino, se reflejan aquí en Nuestra Iglesia. Lo que se pretende es que cualquier persona que quiera saber lo que hace la Iglesia, lo que es la Iglesia, cómo se vive el día a día, la fe en todas sus dimensiones, tenga un pequeño acercamiento, y eso es Nuestra Iglesia. Se incide especialmente y particularmente en aspectos económicos, porque la campaña del Día de la Iglesia Diocesana, que hoy celebramos, está muy conectada con la campaña Por Tantos, con toda la labor de sostenimiento de la Iglesia. Y la clave para el sostenimiento es la transparencia. Hay dos pilares fundamentales. El sostenimiento se alimenta, se fundamenta en la transparencia, en saber
qué se hace con ese dinero, de qué manera se emplea, qué utilidad se le da. Bueno, de todo eso se habla en este cuadernillo y hoy se incide en esa campaña del Día de la Iglesia Diocesana, que es continuación y está muy en la línea de lo que llamamos sostenimiento de la Iglesia, que es la campaña por tantos, que a todos nos suena, la cruz de la declaración de la renta. Esa también está reflejada aquí. El Día de la Iglesia Diocesana recoge todo eso. Antes de pasar a hablar de las campañas y pasar a hablar de los números, vamos a hablar del lema. El lema de hoy, de este día, que es "Tú también puedes ser santo". ¿Qué significa ¿Qué queréis transmitir con este lema? Claro, tú también puedes ser santo, es el lema de este día de la Iglesia Diocesana, y está en relación con una idea del Papa Francisco. El Papa Francisco propuso que cada 9 de noviembre, a partir de este año, además este año coincide el 9 de noviembre, hoy, Día de la Iglesia Diocesana, con una sugerencia del Papa Francisco, que es que se celebrara y se conmemoraran a los santos, beatos, venerables, siervos de Dios de cada iglesia particular ese día, 9 de noviembre. Por eso se ha elegido y se destaca esa llamada a la santidad. De hecho, el titular de Iglesia en León, ahí lo hemos destacado, ser Iglesia Diocesana, ser santo. Se ha hecho hincapié especialmente en esa dimensión de la llamada a la santidad y de la idea de los santos de la puerta de al lado, de esos santos que nos precedieron en la vivencia de la fe y que son referente, que también los tengamos en cuenta, los tengamos presentes y que sepamos que los pequeños gestos de la santidad tienen proyección y de alguna manera llegan a la sociedad, se hacen reales. Bueno, pues esa idea de que los santos de la iglesia particular los tengamos presentes, los pongamos en primer plano y nos sirvan de referencia es la que hoy se quiere destacar con ese lema: tú también puedes ser santo. Ser iglesia diocesana, ser santo, como decimos en Iglesia en León. Qué importante, nosotros que lo sabemos, es comunicar y trasladar. Bueno, pues en esta campaña también eso, uno de los anuncios que hacen en la cadena COPE principalmente es eso, son las calles que tú estás pisando por donde también han pisado ellos. Ese santo de cercanía, ese que cualquier persona, vecino tuyo, puede llegar a obtener esa santidad, que al final, bueno, pues es ir un paso más allá en lo que es dentro de la fe de la Iglesia. Los santos de la puerta de al lado, que decía el Papa Francisco, en nuestra realidad, en nuestra vida, en el día a día, en lo que hace y en la manera en la que se vive la fe. Esa es la idea que se quiere trasladar. Por eso esa invitación, tú también puedes ser santo. Sí, sí. Muy cerquita de aquí, de donde estamos ahora mismo grabando, y lo hablábamos antes, la iglesia de San Julián Alfredo, la última iglesia inaugurada en Iglesia en León. Lo destacamos, santos como San Julián Alfredo, beatos como Juan de Prado o Antero Mateo, que no son muy cercanos en el tiempo, porque tenemos santos de referencia y que para todos son muy importantes. Ahí tenemos a San Froilán, se ha celebrado, todos lo celebramos en octubre, además es el patrono de la diócesis, pero hay santos de nuestro tiempo, santos muy cercanos, y esos son los que se quieren destacar. Por eso en Iglesia en León se hace referencia a San Julián Alfredo, a beatos, Juan de Prado, Antero Mateo. De hecho, Antero Mateo siempre lo tenemos muy cercano y en primer plano, porque es el nombre que se ha elegido para esa escuela diocesana de formación teológico-pastoral, la Beato Antero Mateo, decimos en la diócesis, porque es un santo de nuestro tiempo, muy cercano y que puede ser en referencia para hacer realidad ese lema de este día: tú también puedes ser santo. Sí, pues el Froilán era Rimao, que era de Lugo, ¿eh? Y estos no, estos son de aquí, estos son de la tierra. Sí, estos son, bueno, estos de aquí. Pero estaba vinculado a León. Sí, hombre, muy vinculado, estuvo por muchos años y estuvo vinculado, pero bueno, es el refrán ese de es de donde se nace, no de donde se pace. Bueno, claro. Pues vamos a aplicarlo. Hoy resaltar esa idea de pertenencia, lo que acabas de decir, y de identidad diocesana propia, iglesia particular en la que se hace realidad la iglesia de Cristo. Eso es lo que dice el Código de Derecho Canónico, y esa es la realidad de esa porción del pueblo de Dios que con el cuidado de un obispo hace realidad la iglesia de Jesucristo en el hoy, la una, santa, católica y apostólica. Y repetimos, así lo dice el Código de Derecho Canónico, y es un buen resumen de esa realidad que igual nos queda un poco lejana, pero que es en la que se hace efectiva y real la vida de fe en la iglesia diocesana. Por eso hoy, Día de la Iglesia Diocesana. Bueno, pues este día de la Iglesia Diocesana, día de la realidad en nuestra diócesis, tenemos que llegar a la realidad de lo que es. Y la realidad es que, bueno, pues la Iglesia tiene una serie de ingresos que vienen pues de diferentes fuentes, y esos ingresos, lógicamente, hay que destinarlos a una serie de campañas, a una serie de necesidades. Vamos a hablar de vamos a desmigar este cuadernillo con las campañas, con los números, y para que la gente vea pues esa transparencia que estábamos hablando. Muy bien, buenos días Marcelino, buenos días Chema, buenos días a todos, y mis gracias por anticipados, gracias en nombre de nuestra diócesis,
por su aportación estos años y por lo que esperamos en el futuro. Y bueno, sin más, vamos a dar traslado a explicar un poquito el cuadernillo del Día de la Iglesia Diocesana. Como la introducción ya está suficientemente ampliada por Chema, que está muy documentado en todas estas labores periodísticas, pues yo voy a pasar a comentar un poquito la realidad del cuadernillo, como muy bien has dicho tú, ¿no? En primer lugar, darle gracias a don Luis Ángel por su carta pastoral y destacar, a mí me gusta una frase que figura aquí que dice: celebremos. Esto lo tienen todos ustedes, como ha dicho Marcelino, a disposición desde hoy en todas las parroquias, este cuadernillo. Don Luis Ángel dice: celebremos este año el Día de la Iglesia Diocesana haciendo memoria de los santos, beatos, siervos de Dios y otros modelos de santidad de la vida cotidiana y de la puerta de al lado, ¿Qué hemos dicho? que en nuestra Iglesia particular de León nos impulsa a responder a la vocación de la santidad de todos los bautizados convocados a peregrinar juntos y unidos. A mí me gusta, yo destaco esto de toda la casta pastoral, es muy amplia, pero es realmente lo que nos implica a todos, pues a la colaboración como nuestra iglesia particular de la diócesis de León. Y vamos a ir desglosando un poquito pues la diversa actividad de la iglesia en León y empezamos por el anuncio de la fe, actividad pastoral. En la actividad pastoral tenemos 206 sacerdotes diocesanos, 550 religiosos y religiosas, 113 monjas y monjas de clausura, 290 catequistas, 17 seminaristas, 6 diáconos permanentes, 748 parroquias y 10 monasterios. Luego, pasando a la actividad educativa, tenemos 17 centros católicos concertados, 9.415 alumnos en los centros concertados, 86 trabajadores en estos centros y 231 en personal docente. Pasamos al anuncio de la fe. Tenemos 377 misioneros, 2 familias en misión y luego 21 en el patrimonio cultural, que es digamos, nuestra metástasis. 21 bienes inmuebles de interés cultural y 37 proyectos de construcción en rehabilitación. Actividad celebrativa durante el ejercicio: 635 bautizos, 310 confirmaciones, 1.120 primeras comuniones y 146 matrimonios. Luego, actividad cultural: 16 fiestas religiosas de interés turístico regional, nacional e internacional. Eso es más o menos el desglose de la Iglesia. Luego pasamos al capítulo de vivencia de la fe, que tenemos un total de 15.898 personas atendidas en la diócesis en 61 centros. Desglosamos 39 centros para mitigar la pobreza. Las personas que hemos atendido han sido 9.533. Casas para ancianos, enfermos crónicos y personal con discapacidad. Hemos atendido a 598. Centro de asistencia a inmigrantes, refugiados y prófugos. Hemos atendido 1.992 personas. 5 centros de menores y jóvenes y otros centros para la tutela de la infancia, 78 personas atendidas. También tenemos un centro de rehabilitación para drogodependientes, centro para la vida de la defensa de la vida, personas que hemos atendido 158, centros para la promoción de la mujer y para víctimas de la violencia, hemos atendido a 44 personas, centros para promover el trabajo, 1.351 personas, 561 voluntarios de Cáritas, que se han atendido 5.724 personas, y se ha beneficiado, personas beneficiadas, 8.360. 25 voluntarios de Manos Unidas, y ahí se han atendido 1.215 personas. Y luego 5 proyectos de cooperación al desarrollo en el mundo, que se han atendido 17.824 personas y se han beneficiado 19.785 personas. Esto hace ya un total de la diócesis, de las 15.898 directas y 61 centros.
hemos hablado de números, estos son números, pero estos números realmente detrás tienen una realidad. Exacto. Y bueno, pues para destacar, pues diferentes realidades. La primera, bueno, pues la realidad de los sacerdotes diocesanos. 206 sacerdotes para atender 748 parroquias y cada año vamos a menos sacerdotes, por desgracia. Esto nos da lugar a que realmente la gente de a pie, los fieles, tenemos que dar un paso adelante para ser realistas con esta situación y colaborar cada vez más en la Iglesia para, bueno, pues eso, mediante diáconos, mediante gente que sepa transmitir la palabra, porque si no, esta situación vamos a tenerlo muy complicado realmente. Exacto. Además tenemos una realidad reciente. El otro día han sido el Día de los Santos, realmente para celebrar el Día de los Difuntos, porque los santos todos tenemos posibilidad, como dice nuestro cuadernillo. Los sacerdotes no tenían horas para atender los cementerios. Sí. Es decir, yo he visto programas que es que no había horas ya, porque tenía que... Es que, lógicamente, nosotros tenemos el afecto a nuestros seres queridos, pues nos gusta que vaya el sacerdote a rezar un responso, pues no tenían horas en su agenda. Ese es el gran problema que tenemos, las vocaciones. Luego vemos eso, la gran cantidad de personas necesitadas que se están atendiendo, que cada vez es mayor, que la realidad, fuera de lo que nos transmitan las televisiones de que todo va bien, que la economía, que vamos como un tiro, la realidad es esa, es que cada vez hay más gente que necesita ayuda y ahí está la Iglesia para llevarles esa ayuda. Y la ayuda real. La ayuda real y tangible, porque se les atiende directamente y no hay horas, no hay horas, a todas las horas del día y de la noche. Eso es importante, ya no hablemos de la atención hospitalaria, sino de la necesidad realmente de la gente que puede pasar hambre, que la hay. Sí. Y se la está atendiendo, o frío. Sí. Y bueno, principalmente eso a través de las dos asociaciones que dependen directamente de la Iglesia, como Cáritas. Cáritas y Manos Unidas en esta labor fuera, que también lo desglosa aquí, y Cáritas, pues eso, la gran cantidad de labor que pobres voluntarios, 561 voluntarios, un número importantísimo, pero claro, estamos hablando de más de 8.000 beneficiados. Estamos hablando de muchísima gente para atender, para realmente lo que es, bueno, con Cáritas hemos estado hablando y tal, también en algunas veces en estos, y que eso, que cada vez es mayor la necesidad en todos los aspectos, tanto a nivel de trabajo como a nivel de comida, de techo, y bueno, pues con realmente las posibilidades que tenemos, que no hay más, que el dinero no se multiplica. Y realmente son personas que las acogemos aquí, que normalmente vienen de fuera, y que, vamos, una cantidad importante, y que nos están atendiendo los servicios, todos los servicios sociales, hostelería, digo hostelería por ser más al detalle, ¿no? Pero todo, acompañamientos, sobre todo acompañamientos ancianos, es una realidad, lo tenemos ahí. Entonces estas personas pues ya se han integrado de alguna manera en la sociedad, ¿no? Y inicialmente hay que atenderlas. ¿Quién las atiende? Cáritas, el comedor social, Cáritas, o sea, es un primer choque de esa atención necesaria, como es, pues eso, comer, que es la primera necesidad, ¿no? Chema, desde el punto de vista de la comunicación, yo sé que tú en tu programa y a través de las redes sociales del Obispado tratas de llevar esta realidad, la realidad social que tenemos en la ciudad de León, pero visto desde ese punto, tú que estás más al día a día con ellos y tal, ¿cómo ves esta realidad de la situación? No, ahí se trabaja mucho, y sobre todo Cáritas, que tiene su propio departamento, trabajamos mano a mano. La diócesis y Cáritas es lo mismo, Cáritas y la diócesis es lo mismo. Cáritas es la iglesia es Cáritas, siempre lo dice don Luis Ángel, y es una realidad que hay que tener muy presente. Y ahí el trabajo es mano a mano con la compañera, con Cristina. Ella lleva el área de comunicación en Cáritas diocesana. De hecho, en Iglesia en León, en nuestra publicación quincenal, la hoja que decimos, publicación quincenal de la diócesis, hay una sección permanente y estable de Cáritas. Todos las quincenas nos encontramos en la página 5 la noticia de Cáritas. Precisamente en este número hemos hablado del segundo encuentro interparroquial. Se ha celebrado esta semana. Ha sido una cita importante porque ha sido para coordinar y trabajar con los 27 equipos parroquiales de voluntarios que hay, porque la realidad de Cáritas es muy amplia y extensa, está muy vinculada a las parroquias. Bueno, en esa realidad se trabaja mucho, y ahí la clave
y muy importante en toda la labor de Cáritas. Cada vez que se presenta la memoria de actividad de Cáritas, que tiene memoria propia, se destaca la importancia del voluntariado. Por eso ese segundo encuentro interparroquial, esta misma semana se ha celebrado en la parroquia del Rosario, de los equipos de voluntariado, porque es la clave y el fundamento, porque la labor de Cáritas es de acogida y de acompañamiento fundamentalmente, y después de una continuidad, y en todo eso es fundamental los voluntarios, el voluntariado, por eso se destaca mucho. Así que yo, al hablar de esta realidad, destacaría mucho la dimensión del voluntariado, y también hay una dimensión en Cáritas muy importante que está aquí reflejada en esta memoria del Día de la Iglesia Diocesana, que son las actividades que se promueve el trabajo, la formación y la integración de las personas. La clave es el empleo. Ahí se trabaja, y se habla de 2 centros para la promoción del trabajo. Son 2 centros que están vinculados a Cáritas, son espacios donde se hace formación y donde se conecta la realidad de Cáritas, de esa formación, con la realidad de las empresas que demandan empleo. Fundamental, ahí se viene trabajando ya desde hace tiempo, y esa realidad se ve aquí reflejada. Hay 1.351 personas atendidas. De esas personas que han tenido la posibilidad de formarse en alguna realidad laboral, se consigue una inserción laboral, que se dice muchas veces, y una inserción laboral real, y es una parte fundamental para conseguir la integración. Por eso es importante, ¿no? Ahí está reflejado, y en esa dimensión se trabaja mucho, y ya digo, la labor nuestra, junto con la compañera de Cáritas, está ahí en el día a día. No hace mucho también tuvimos la campaña Personas sin Hogar. Sí. Se ha dado información, se ha hablado de esta realidad, una realidad que también está presente aquí en León y que tiene muy presente Cáritas. Hay unos espacios donde se hace esa acogida, y también se trabaja en el apoyo, que ahora es una realidad cada vez más presente en nuestro tiempo. El problema de la vivienda que estamos diciendo, esa realidad también se atiende, por ejemplo, desde Cáritas. Y el otro día en las parroquias se llevó ese mensaje de la campaña de Personas sin Hogar, que llamamos Personas sin Hogar pero con sueños, se decía. Es decir, hay que tener cercana esa realidad también, y Cáritas la tiene muy, muy cercana. Todo eso se refleja aquí en la publicación Nuestra Iglesia, y otras muchas cosas, pero estamos hablando de esta dimensión de acción caritativa y social, que es muy importante, y ahí tiene un apartado destacadísimo. Esa doble página central de la publicación Nuestra Iglesia es todo esto de lo que estamos hablando, y detrás de cada número hay una persona, eso hay que tenerlo, y detrás de cada número hay una persona, y en muchos casos varios voluntarios, con lo cual fundamental destacar esa realidad y la posibilidad que ofrecen las parroquias, esos equipos parroquiales, de integrar, de acoger voluntarios para proyectar desde ahí la cercanía, el acompañamiento, la acogida. Todo eso se hace así. Sí, porque la base de todo esto, especialmente, eso es la parroquia. Es de donde parte. La parroquia sigue siendo la parroquia sigue siendo el punto el nexo de unión entre todas estas asociaciones y la realidad de las personas. Claro. Es quien primero puede detectar, pues, esa soledad no deseada, puede detectar esa necesidad, es donde, y desde ahí pues ya derivarle a donde corresponda para esa ayuda por parte de la diócesis. Sí, por eso la realidad de esta semana, ese encuentro que destacamos, ese segundo encuentro interparroquial, que es una realidad que también se va haciendo cada vez más presente. La parroquia como tal, en muchos casos, son parroquias pequeñas, entonces vamos cada vez a la unión de parroquias. Ahí está la realidad de las unidades pastorales, que es una nueva manera de afrontar la acción pastoral, y ahí también está la realidad de los equipos interparroquiales que decimos de Cáritas. El encuentro de esta semana ha sido de equipos interparroquiales, porque uniendo fuerzas se puede responder de una mejor manera, y la debilidad o la pequeñez de alguna parroquia se puede acoger y se puede compensar con la realidad interparroquial. Por eso cada vez hay que ir creciendo más en esa realidad interparroquial, que en realidad es lo que ahora se habla en la Iglesia, es la realidad sinodal. Estamos en tiempo de sínodo, hacer camino juntos es hacer sínodo. El sínodo está ahora en fase de implementación diocesana, y en esa realidad se encajan pues estas iniciativas. El encuentro interparroquial de Cáritas, ahí va, claramente está en esa línea, y por ahí se está trabajando. Hay que unir fuerzas y de una realidad muy dispersa intentar mantener la respuesta con la unión. Ahí se trabaja. Pero todo esto, Vicente, al final todo esto son una realidad. Son números, que la realidad de los números está en son la parte de este cuadernillo, que esto sí que no tiene lugar a interpretación. Yo tenía un profesor en economía que decía: las cuentas son cuentas y lo demás son cuentos. Lo demás son cuentos. Bueno, pues ahora vamos a las cuentas. Entonces, mira, realmente, pues vamos a desglosar un poquito lo que es ingresos y gastos de la diócesis y las parroquias. Aquí está englobado
es una cuenta consolidada, diócesis, parroquias y todos los dependientes. Entonces, empezamos a analizar ingresos ordinarios. La aportación directa de los fieles ha sido 1.758.924,51. Asignación tributaria, Fondo Común Interdiocesano. Esto es lo que viene del 07, de las declaraciones de la renta, que han sido, el 24, han sido 88.899 declaraciones de la renta con la X a favor de la Iglesia. Estos datos también es importante porque ha habido 2.600 declaraciones más que el año anterior. O sea, el incremento ha sido importante, ¿no? Eso es la labor de comunicación de Chema. Sí. Esas campañas ya está, de la X de la Iglesia, por tantos. Por tantos. Sí, pero bueno, quiero decir que esto sepamos de dónde se nutre, que es nuestra columna vertebral, que son 4.968.839,42. Ingresos de patrimonio y otras actividades. Alquileres, inmuebles, actividades económicas en general, ¿no? 2.109.132. Ingresos corrientes. Ingresos por servicios, subvenciones públicas y demás. 1.144.746,67. El resultado financiero ha sido de 379.000 euros. Los ingresos extraordinarios, enajenaciones de patrimonio y otros ingresos, una posible herencia además, 10,31, el porcentaje, 1.190.690,82. Esto en cuanto a los ingresos. Sí. Pasamos a los gastos. Acciones pastorales y asistenciales, 856.433,47. Actividades pastorales, ayuda a la Iglesia Universal, otras entregas a instituciones diocesanas, se compone de todas esas partidas, ¿no? Retribución del clero, sueldos y salarios, seguridad social y prestaciones sociales, 2.336.111,79. Retribución al personal seglar, sueldos y salarios y seguridad social, 536.320,16. Aportación a los centros de formación, seminarios, 247.540,97. Conservación de edificios y gastos de funcionamiento, incluida alguna amortización, 3.002.659,57. Gastos extraordinarios, programas de rehabilitación, otros gastos, 88.150,40. La capacidad de financiación en este momento son 4.484.824,28. Pero este es, digamos que es la cuenta de resultados pura y dura, ¿no? Sí. Pero si nosotros descontáramos la asignación tributaria, que es el 0,7, estaríamos dando, pues los números serían totalmente contrarios. O sea que realmente nuestro soporte importante para atender todas las necesidades pastorales y demás viene por el 0,7 de la asignación tributaria, como podemos ver en estos ingresos. Lógicamente, si tenemos 4.484 y del 0,7 hemos tenido 4.968, de la asignación tributaria hay un déficit. Sí. Esa es la realidad. Sí. Aunque el balance parece muy bonito, pero luego luego, si pasamos a otro capítulo que es el estado de conservación del patrimonio, que es nuestro caballo de batalla, pues ahora mismo, este año, vamos a firmar en estos días un nuevo convenio con programa Iglesia Abierta con la Diputación de León, que van a firmar el señor obispo de León y el administrador apostólico de Astorga con la Diputación, con el presidente de la Diputación, que serán 300.000 euros bianuales para cada diócesis. O sea, 150.000 euros para para el 2025, que no está agotado, y otros 150.000 para el 2026. Es la renovación del convenio bianual que había del programa Iglesia Abierta. Luego también tenemos que agradecer, en primer lugar, a la Diputación, que también colabora con nosotros, pues localmente ayuntamientos y juntas vecinales que también individualmente estamos haciendo algunos convenios para conservación de
de templos, además, donde solemos aportar 50% cada uno. Sí. Ahora, claro, la realidad es que no llegamos a todo. Hemos visto que hay 700 y pico templos y que tampoco, y muchos incluso en estado peligroso. El señor obispo ahora mismo está realizando una parte de la visita pastoral y está viendo la realidad de cada templo, de cada situación. Que bueno, por eso es muy importante nuestra colaboración y digamos que vital, porque realmente nuestro caballo de batalla es el patrimonio, importante. Estamos en una situación complicada con nuestro patrimonio. Sí, porque realmente, bueno, aunque el patrimonio es de la Iglesia es del pueblo. Exacto. La Iglesia es del pueblo, o sea, independientemente de que creyentes o no creyentes, al final es el lugar. La Iglesia y el bar son los lugares de referencia y los lugares de encuentro. Igual que se lucha porque los bares permanezcan abiertos, pues también hay que luchar porque esas iglesias estén en buen estado de conservación, que puedan ser visitables y, bueno, pues que sean también el recuerdo de nuestros padres y abuelos que estuvieron allí, que vivieron otra realidad distinta de la nuestra. No, y además dentro de nuestro convenio Iglesia Abierta hay una cláusula en la que permite al pueblo realizar otro tipo de actividades siempre y cuando no vayan en contra de lo que es lógicamente el templo que es. El respeto al templo. No vamos a dejar que lo usen como discoteca, pero bueno, sí para reuniones, para... Pero vamos, que es un centro en el pueblo que, bueno, estando en condiciones, la verdad, donde hay población, aglutina pues temas culturales que se puedan, que es una de las cláusulas que figuran en el convenio de Iglesia Abierta. Bueno, entonces, recapitulando, importantísimo la X. Importantísimo. Fundamental, yo diría. No importante, fundamental. Animar a la gente que ponga esa X, a los que no hagan directamente, que ya prácticamente nadie hace la declaración de la renta a ellos, el que vaya a hacerla en algún sitio, el que vaya a Hacienda, que hagan hincapié en que se marque esa X. Bueno, lo tenemos todavía un poco lejos, lo recordaremos más adelante, pero también, bueno, pues el tema de las aportaciones voluntarias y las suscripciones, aquí los donativos. En el cuadernillo Marcelino se destaca el bien que hagas te será devuelto. En la última página aquí destacamos la posibilidad de las donaciones. Hay un boletín de suscripción periódica a favor de la Iglesia Católica que se puede cumplimentar. Eso también se ofrece aquí en la publicación Nuestra Iglesia. Y también en la última página vemos una página web que está funcionando, que es muy operativa, es muy sencilla, que es la posibilidad de realizar esas donaciones por vía telemática. La página web donoamiiglesia.es está ya en funcionamiento y junto con la posibilidad de la X, del por tantos que vemos aquí, de esa campaña para el sostenimiento de la Iglesia, también importante, y en este Día de la Iglesia Diocesana, así se destaca en Nuestra Iglesia, esa posibilidad de las donaciones, con las dos modalidades, el boletín de suscripción y también esa modalidad muy, muy operativa de la página web donoamiiglesia.es, también disponible y también se difunde en esta campaña del Día de la Iglesia Diocesana. Bueno, también, a propósito de lo que has comentado, Chema, también es importante decir la exención fiscal que hay en cuanto a las donaciones, que ya figura también en el... Efectivamente. El 80% de los 250 primeros euros y a partir de los 150 el 40%. Claro. O sea, que también además nos beneficiamos fiscalmente en todas las aportaciones que hagamos. Y nada, gracias anticipadas desde aquí, pero quería comentar un tema sobre la aportación del 07, ¿no? La distribución que hace, esto ya va todo con reparto, ¿no? Entonces, de las 88.899 declaraciones de la renta, en León se aportó 3.126.000. Lo que aportó el Fondo Común Interdiocesano, que es el órgano donde aglutina toda la recepción, fueron 3.904.000. Entonces, existe un mecanismo de solidaridad interterritorial entre las diócesis de España, donde las que reciben menos se les complementa. Por eso digo que es importantísimo este capítulo de la asignación tributaria. Quería comentar que se compensa, si no llegamos se compensa, entonces tendremos que hacer un esfuerzo hay que hacer un esfuerzo y los leoneses que nos estén hay que darle las gracias y desde aquí se las doy, por supuesto, que nos han colaborado con la diócesis de una forma, de un porcentaje alto y relevante con relación al año anterior. Pues eso más o menos lo que quería destacar. De que la Iglesia está viva, que algo estáis haciendo bien,
cuando realmente esa apertura de la Iglesia está sirviendo para llegar a más gente y que más gente se conciencie, ya no solo que vean como un sentimiento religioso, sino que también hay una razón social por detrás, incluso aquellos que, bueno, pues que no sean creyentes, que también colaboren, que ese 0,7 que aportan no lo van a recibir ellos en caso de que no lo aporten, sino que se perdería, iría para otros fines, entiendo, pero bueno, que la labor social que está haciendo la Iglesia, que aquí se demuestra y que está clara, de ayuda a los necesitados, sean o no creyentes, eso está bien claro y lo hemos destacado muchísimas veces, bueno, porque esa labor social se sustenta en ese apoyo que entre todos tenemos que dar y seguir dando a la Iglesia. Bueno, pues muchísimas yo gracias. desde aquí quería trabajo, decir sí. que muchas gracias a todos y que nos ayuden, que estamos todos en el mismo barco y que tenemos que sacarlo a flote como sea donde se está, donde tiene peligro de hundirse. Y gracias por anticipado a todos. Muy buenos días y feliz día de la Iglesia Diocesana. Pues feliz día de la Iglesia Diocesana, recordando, haciendo hincapié en ese lema, tú también puedes ser santo, que se quiere destacar hoy en todas las parroquias y en toda esa información que está disponible, que cualquiera puede hacerse con este cuadernillo, nuestra Iglesia, desde hoy disponible en las parroquias de la Diócesis de León. Gracias, Marcelino. Nada, gracias a vosotros por Muchas haber gracias, venido. Marcelino. Y nada, a seguir Y peleando. gracias, por Chema. esta Gracias, realidad. Chema, porque Gracias a todos. nos has hecho un reportaje muy interesante y sobre todo muy formativo, porque yo creo que bastante llano para todo el mundo y creo que lo entendemos todos perfectamente, o sea que no La hace comunicación falta ser... es fundamental y básica. No, y además, sobre todo, insistir, lo más importante es la transparencia. Y aquí, desde luego, es lo que hacemos. Pues bien, Bueno, muchísimas gracias a los dos. Gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes, señores espectadores, por estar un domingo más con todos nosotros en este programa de Iglesia en León. Les traslado de nuevo lo que ya han dicho. Feliz día de la Iglesia Diocesana y nos vemos el próximo domingo.